Ustedes se acuerdan de que Zaqueo quería ver a Jesús, tenía el deseo de ver a Jesús y para lograrlo pues se trepó en un árbol. Sin embargo, pues eh, en el árbol ya él no tenía forma de moverse, estaba allí, pero Jesús intencionalmente pasó por donde estaba el árbol e intencionalmente lo llamó por su nombre. Ahora yo quisiera dedicar o espaciarme a otra historia. Y en el contexto, Jesús estaba predicando a una multitud y estaba lo que nos estaba diciendo lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, donde estaba Jesús expresando en ciertas parábolas lo que es el reino de los cielos. Y en esa ocasión le dice a los discípulos, pasemos al otro lado del mar. Los que tengamos una idea de lo que está hablando Jesús, se refería al mar de Galilea. Y el mar de Galilea no es un mar grande. Sin embargo, tú puedes ver la otra orilla del mar, tú la puedes ver desde la orilla. Entonces, cuando tú estás en el monte donde Jesús expresó el sermón, tú podías ver el lado de Gádara. Y Jesús les dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Pues, una vez en el bote, Jesús se duerme. Y mientras está dormido, se desata una tormenta. Y ahí los discípulos intentan, pues, remar y llegar al otro lado. Jesús estaba dormido. Eh, Hasta que uno de los discípulos despierta a Jesús y le dice, Señor, levántate que perecemos. En ese momento, pues Jesús reprende los vientos y el mar se calma. Y los discípulos quedan sorprendidos, atónitos, porque eh, el mar le obedece. Pero llegan a la otra parte del mar. Los discípulos ya pasaron por la experiencia, están agotados porque lucharon contra la tormenta. Y estoy ahora refiriéndome en el libro de Marcos, en el capítulo 5, donde dice, vinieron a la otra parte del mar, a la provincia de los Gadarenos. Y Jesús sale del barco y le sale al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre tenía su domicilio en los sepulcros, o sea que vivía en los sepulcros y ni aun con cadenas alguien le podía atar. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose contra las piedras. Pero yo quiero que ustedes se imaginen la escena y vean que hay un hombre que está endemoniado, que tratan de controlarlo y no se deja controlar y se convierte en la persona que espanta, que aterroriza en aquella región, porque no solamente en los sepulcros, sino también en los bosques. Y yo me imagino que la gente de Gádara tendría miedo de acercarse a esos lugares por miedo a encontrarse con este endemoniado. Pero de pronto llega Jesús que sale de la barca y cuando este endemoniado ve a Jesús, en el versículo 6 dice que corrió hacia él y le adoró. Y comenzó a clamar a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús comienza una conversación, pero la conversación no era con el hombre, la conversación era con el espíritu inmundo que estaba dentro de él. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión, porque somos muchos. Una legión en el ejército romano era de 100 hombres. No era un centurión, es de 100 hombres, disculpe. Una legión era de 1000 hombres. Así que si se llamaba legión, por lo menos 1000 demonios estaban dentro de este hombre. Y esa era la razón por la cual las cadenas no podían contenerlo y las hacían pedazos, porque eran, imagínense la fuerza de 1000 demonios, nadie los podía contener. Versículo 10 dice, y le rogaban mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y allí estaba cerca del monte una grande manada de puercos, paciendo. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Jesús se lo permitió. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los puercos y la manada cayó por el despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000 y en la mar se ahogaron. Ahora yo quiero que veamos el cuadro, ¿no? Estos demonios no querían irse de aquella región, entonces prefirieron meterse entre unos animales y provocan que esos animales mueran. Piensen que las intenciones de los demonios es destruir. Mientras estaban dentro de este hombre, hacían que este hombre se golpease contra las rocas, hacían que él se lastimase, e inclusive ni lo dejaban dormir, porque él dice que de día y de noche este hombre estaba haciendo voces. Así que el pobre hombre estaba preso de unos demonios que hacían a su antojo. No tenía voluntad propia, no podía zafarse de esa situación. Estaba en una condición desesperada. No tenía oportunidad. Sin embargo, es Jesús quien decide ir a él. Es Jesús quien decide ir al otro lado del mar para encontrarse con él. Y es ese encuentro con Jesús el que hace que este endemoniado cambie. Nota lo que sigue diciendo verso 14. Los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y la gente salió para ver aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión y estaba sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ahora es interesante que mientras estaba endemoniado, la ciudad pues no tenía miedo, pero cuando lo ven en su cabal juicio, entonces le da miedo. Como que, como que está al revés la cosa, ¿no? Sin embargo, en el verso 17 dice que comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Ahora, aquí es donde entra el poder de la elección. Para los gadarenos, los cerdos tenían más valor que el endemoniado. Para ellos los cerdos era el negocio, era la atracción económica.
Sin embargo, los gadarenos para ellos no tocaban ningún beneficio financiero. Por lo tanto, ellos preferían tener a los cerdos a tener al gadareno en su sano juicio. Y por eso le piden a Jesús que se vaya, porque ellos acaban de perder una inversión, acaban de perder unos 2,000 cerdos, que para ellos era un beneficio económico significativo. Ayer mencionamos que Zaqueo estuvo dispuesto a repartir sus riquezas con tal de obtener a Jesús. Sin embargo, ahora vemos que los gadarenos no estaban dispuestos a perder a los cerdos con tal de obtener a Jesús. Y al ellos perder los cerdos, deciden que Jesús se vaya. Lo rechazan porque prefieren el beneficio económico. Y esto es para reflexionar qué es lo que yo prefiero, qué es lo que es de más valor en mi vida. Prefiero a Jesús, estoy dispuesto a perderlo todo con tal de obtener a Jesús. Ahora, Jesús no impone su presencia. Jesús no se queda donde no es recibido. Por lo tanto, Jesús entra al barco y cuando entra al barco, el que había estado endemoniado le ruega que él quería ir con él. Él quería seguirlo. Él quería servir a Jesús porque fue liberado por él. Sin embargo, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Ahora nota que Jesús no permitió que él lo siguiese físicamente, pero lo envía como un mensajero, lo envía como un testigo de las maravillas que Dios hizo con él. Y dice que en todo Decápolis no hubo alguien que no se enterase lo que Jesús había hecho con él. Ahora nota que el endemoniado no recibió los estudios bíblicos como estamos acostumbrados a dar. El endemoniado no recibió la fe de Jesús. Sin embargo, lo que el endemoniado recibió fue un encuentro con Jesús. Y una vez tuvo ese encuentro, su vida cambió. Su vida no volvió a ser lo que era antes. Y ahora se convierte este personaje, que no menciona su nombre, este personaje se convierte en un mensajero de la misericordia de Dios en toda la ciudad de Decápolis. Ahora noten que los de aquella región rechazaron a Jesús, pero Jesús les dejó un mensajero. Y el evangelio fue conocido en toda la región por un hombre que tuvo un encuentro especial con Jesús. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos necesita Dios para que su mensaje sea escuchado y sea dado a conocer en Savannah, en Brunswick? ¿Cuántos necesita Dios? Lo que Dios necesita es quizás uno, pero uno que no solo hable de palabras, sino que haya tenido un encuentro con Jesús. Porque lo que hace la diferencia es ese encuentro. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. Este endemoniado tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió.
te invito a que tengamos un encuentro especial con Jesús. Porque yo te garantizo que una vez tengamos ese encuentro, no volveremos a ser los mismos. Quiero orar por ti y quiero invitarte a que ese encuentro sea hoy. Amoroso Padre, delante de tu presencia, te agradecemos por tu palabra, porque a través de ella podemos entender que necesitamos encontrarnos contigo. Pero Señor, necesitamos un encuentro donde podamos sentirte, donde podamos palparte, donde podamos, Señor, reconocer que tú estás ahí a nuestro lado, de tal manera que nuestra vida no es la misma, que le podamos decir a otros las grandes maravillas y la misericordia tuya, lo que tú has hecho con nosotros, que has sacado de nuestro ser toda cosa inmunda y que aunque perdamos los beneficios financieros, estamos dispuestos a darlo todo con tal de obtenerte a ti. Bendícenos y permítenos que durante este día podamos reconocer que estás a nuestro lado y que todos los que se acerquen a nosotros puedan vernos en nuestro sano juicio, que puedan ver que hemos tenido ese encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén.